bendiga, familia de Dios. It is a blessing for me to be here with you. Es una bendición estar aquí enfrente de ustedes. We have a special guest with us. Tenemos un invitado especial hoy. My wife is going to be interpreting in Spanish. La esposa de él va a estar interpretando hoy para ustedes. I have always believed in her talents, Yo siempre he creído en sus talentos and I believe that she's going to do a great job. y él cree que ella va a hacer un buen trabajo. So at the end of this word that we're bringing to you, Al final de traerles esta palabra, give us a thumb up. pues denos un acertamiento. This is for God's glory. Eso es para la gloria de Dios. So I'm going to ask you to go with us to His Word. Pues les invito a que vayan con nosotros a la Biblia. Let us go to Genesis chapter 19, verse 17. Vamos a Génesis capítulo 19, versículo 17. This is what God's Word tells us very specifically. Eso es lo que Dios nos dice a nosotros específicamente. As soon as they had brought them out, one of them said, Y cuando los hubieron llevado fuera, dijeron, "Flee for your lives. escapa por tu vida, Don't look back, no mires tras ti, and don't stop anywhere in the plain. ni te pares en toda esta llanura. Flee to the mountains, Escapa al monte, or you will be swept away." no sea que perezcas. Flee means Huir significa run away from a place or a situation of danger. huir de un lugar o de una situación, de un peligro. There are many Bible verses that talk to us about fleeing. Hay muchos versículos bíblicos que hablan acerca de huida. This year we don't know what it is going to bring us. No sabemos lo que nos traerá este año, One thing for sure, pero una cosa sí estamos ciertos. nothing should surprise us. Nada nos debe de tomar de sorpresa And we should always be ready y siempre debemos de estar listos in fleeing from danger. para huir del peligro. Some might say Algunos dicen, we shouldn't fear. nosotros no debemos de tener temor. I am not a coward to be Yo fleeing. no soy un cobarde para huir. Or Christians should not be afraid of anything. O los cristianos no deben de tener miedo de huir. But let us see some Bible verses Pero hay algunos versículos que nos dicen en la Biblia that talks about fleeing. que hablan acerca de huida. The Bible verse that we just finished reading La Biblia los versículos que hemos terminado de leer, talks about God sending special angels to the life of Lot and his family. habla acerca de que Dios envió a ángeles especiales a la vida de Lot. And they were very specific. Y fueron muy específicos. 2 times they told him, 2 veces le dijeron, flee. huye, Flee for your life. huye, escapa por tu vida, Flee or you will be swept away. escapa por tu vida. You know, what we have to understand here Lo que tenemos que entender aquí, is that when danger is in front of us, que cuando el peligro está enfrente de nosotros, or we know that destruction is coming, sabemos que viene destrucción repentina we should not hesitate to flee. y no debemos de estar pensándolo 2 veces para huir. We don't know what this year is bringing to us, No sabemos lo que nos traerá a nosotros este año, but we have to understand the signs. pero tenemos que entender las señales. And I'm talking signs that God is sending us. Y estoy hablando de las señales que Dios nos enviaría a nosotros. And if we are sensitive to it, Y siendo sensibles a eso, we have to be ready, tenemos que estar listos. ready to flee from this world. Tenemos que estar listos para huir de este mundo. Because the Bible tells us very specifically Porque la Biblia nos dice muy específicamente that we are not of this world. que nosotros no pertenecemos a este mundo. We are heaven bound. Nosotros tenemos un lugar allá en el cielo. And if we know where our place is at, Y sabemos dónde está ese lugar. we are not going to focus on things around us. No debemos de enfocarnos en cosas aquí alrededor. That is what happened to Lot and his family. Eso fue lo que pasó con Lot y su familia. They were passing through a moment in their lives Estaban pasando por momentos en su vida that they were prospering, they were growing, en que estaban prosperando, estaban creciendo. and they didn't fit in the territory where Abraham lived. Y como que ya no cabían por causa del número, del crecimiento, del ganado y de todas las riquezas, tenían que dividirse. So Abraham told Lot, choose where you want to live at. Abraham le dijo a Lot, escoge tú el territorio donde vivir. He saw greener pastures towards Sodom and Gomorrah.
pues él vio los pastos verdes y escogió Sodoma y Gomorra. And the Bible tells us Y la Biblia nos dice that after a while, que después de cierto tiempo they got used to the lifestyle that they were seeing in Sodom and Gomorrah. se acostumbraron de la forma, de la norma de vivir de Sodoma y Gomorra, de la maldad de las ciudades. And that is where God is warning us. Y de eso es lo que el Señor nos está poniendo en alerta, nos está preparando, nos está advirtiendo. We should not conform to the things of this world. Nosotros no debemos de conformarnos a las cosas de este mundo. We live in this world. Vivimos en este mundo. We use the things of this world to be able to survive. Estamos acostumbrados a las cosas de este mundo para sobrevivir, But we are not of this world. pero no pertenecemos a este mundo. Let us never take our eyes. No debemos de poner nuestros ojos. Let us not take our eyes off No debemos de quitar nuestra mirada from where God is wanting us to focus in. y debemos de poner nuestra mirada en las cosas que Dios quiere que nos enfoquemos. There's another Bible verse that I would like to share with you. Hay otro versículo que quiero compartirles. And this is the Apostle Peter. Y eso es lo que dice el apóstol Pedro. And the Apostle Peter comes and talks to us Y el apóstol Pedro viene y nos habla y nos dice to escape from the corruption of this world. que escapemos de la corrupción de este mundo. Listen to what 2 Peter chapter 2 verse 20 tells us. Vamos a leer segunda de Pedro capítulo 2 versículo 20. If they have escaped the corruption of the world by knowing our Lord and Savior Jesus Christ, Dice, ciertamente, si habiéndose ellos escapado de las contaminaciones del mundo por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, and are again entangled in it and overcome, enredándose otra vez en ella, son vencidos. they are worse off at the end than they were at the beginning. Su postrer estado viene a ser peor que el primero. Peter comes Pedro viene and he very specifically y él viene y habla específicamente, es muy específico, of escaping from the corruption of this world. de escapar, diciendo que debemos de escapar de la corrupción de este mundo. He is talking to the church Le está hablando a la iglesia and he is telling the church y le está diciendo a la iglesia the same situation in which we are in. de la misma situación en que estamos nosotros, algo parecido. We live in this world Vivimos en este mundo and we get so used to the things of this world y estamos tan acostumbrados a vivir, adaptándonos a este mundo, estamos tan apegados, that Peter comes and he mentions to us que el apóstol Pedro viene a mencionarnos esto, that we entangle ourselves in so many things of this world. que nos enredamos otra vez en ellas y son vencidos, dice, son vencidos, somos vencidos. And he comes and he tells us Y viene y nos dice that what we had escaped of, que debemos de no, escapar, of what we had escaped of, de lo que debemos de escapar, of what we had escaped of, de lo que tendremos que de escapar, lo que nos habíamos escapado. o de lo que nos habíamos escapado. We're learning. Los verbos. Amen. We're learning. So, of what they had escaped of, De lo que habíamos escapado, now their state ahora estamos worse than what they used to be at. peor que como estábamos antes. Why? ¿Por qué? Because we got to know the light. Porque tenemos que conocer la luz We were able to be freed from sin. para tener, We were able to flee from sin. para poder ser libres del pecado. And now we're back to what we used to do. Habiendo huido del pecado, volvemos a estar otra vez peor. So where I'm taking you to, De manera que te quiero llevar that we have to understand a que entiendas that there's a moment in our life. que hay momentos en nuestra vida And for this year 2021, de este año 2021, and in this year, en este año, we have to know tenemos que saber and be sensitive y ser sensibles in knowing when to fear, when to flee, de dónde vamos y saber cómo huir y de dónde huir, yes, because it's very important porque es muy importante that we are passing through a moment
que cuando pasemos por ese momento, and listen to this, church, very y carefully. quiero que escuchen esto, iglesia, muy cuidadosamente, There are going to be many believers, va a venir a muchos creyentes a moment in their lives momentos en su vida that they're going to have to make decisions. en que tendrán que hacer fuertes decisiones. And if those decisions are made wrong, Y si esas decisiones se hacen erróneamente, they're going to be worse va a ser peor en su estado than being in the world. que estar en el mundo. That is what the Apostle Peter here Por eso el apóstol Pedro is sharing with us, comparte esto con nosotros, that we should flee. que debemos de huir de la corrupción del mundo. The first point El primer punto was fleeing from being conformed to the things of this world. El primer punto es de no conformarnos a las cosas de este mundo. And what Peter is sharing here with us Y lo que Pedro viene a compartirnos, el apóstol, a nosotros, is that we should not start practicing que no nos aconseja que no practiquemos the things that we flee from, de las cosas de las cuales ya salimos, because then it will be worse for us. porque vendría a ser nuestro estado peor que el primero. So we have to understand here De manera que tenemos que entender that fleeing de huir, is not wrong. que la huida no es mala. Listen to what the Apostle Paul, Escuchen lo que el apóstol Pablo nos dice, Pedro, Pablo nos dice, talks to us nos habla, nos dice about fleeing de huir a falsely life. de la Una vida vida. falacia, vida en falacia. 1 Peter chapter 6 verse 11. Y nos dice la Biblia en Primera de Timoteo capítulo 6 versículo 11, But you, man of God, mas tú, hombre de Dios, flee from all this huye de estas cosas and pursue y righteousness, sigue la justicia, godliness, la piedad, faith, la fe, love, el amor, endurance, la paciencia and gentleness. y la mansedumbre. Now, if you read chapter 6, Ahora si leemos el capítulo 6, there were two things leyendo el capítulo 6 encontramos dos cosas that the Apostle Paul here que el apóstol Pablo nos dice is telling Christians, believers, a los cristianos, a los creyentes, to flee from two things. que debemos de huir de dos cosas. First of all, Primeramente, in verse 2, he tells them that he should flee false teachings. en el versículo 2 nos dice que debemos de huir de los falsos, de las falsas enseñanzas, de las falsas enseñanzas. Yes. We are living in a time Vivimos en un tiempo that people are itching to want to hear. que la gente tiene comezón de oír. And because they're itching, or they're wanting to know more and more and more, Y porque quieren saber más, quieren investigar más, before they know it, sin que ellos se den cuenta. some of them are going to enter into false teachings. Algunos de ellos van a caer en falsas enseñanzas And they're going to want to argue. y van a entrar a argumentar, They're going to want to get into discussions. a entrar a fuertes discusiones. And Paul comes and he mentions Y el apóstol Pablo nos viene a decir that we should not get involved in that. que no debemos envolvernos en todo esto. Read the Bible, Leamos la Biblia, learn it, aprendamos, so that nobody nor anything para que ninguno o nadie would stray you from the Word of nos God. separe de la palabra de Dios. He also mentions in chapter 6 También él nos menciona en el capítulo 6 that we should flee from those que debemos de huir de aquellos that want to get rich. que solamente quieren buscar el enriquecerse. In verse 10, he says En el versículo 10 nos dice that there are people that love money. que hay gente que solamente es amadora del dinero. Money is not evil. El dinero no es malo. Money is not bad. El dinero no es de ninguna manera malo. We need money. Necesitamos el dinero. But Paul comes and he mentions Pero Pablo, el apóstol, nos viene a mencionar that the love of money que la raíz de todos los males es el amor al dinero.
The love of money would separate you from God. El amor al dinero nos separa de Dios. But he also mentions in verse 10 Pero también nos menciona, nos dice en el versículo 10, that it is also wrong que también es algo erróneo to eager for money. de ser codiciosos del dinero. Because when we love money and are eager for money, Porque si amamos el dinero de una forma de ambición o codicia, it will separate us from nos God. separa de Dios. And we have to understand Y tenemos que entender that God does not want for you and I que Dios no quiere para nosotros, ni para ti, ni para mí, to live a falsely life. que vivamos una vida falsa, en falacia. He doesn't want us Él no quiere eso. to be double-minded. Que nosotros seamos de doble ánimo. Man. Listen to what Proverbs chapter 28 verse 1 tells us. Miren, vamos a ver lo que nos dice en Proverbios capítulo 28, versículo 1. It says very specifically, Nos dice muy específicamente. the wicked man flees though no one pursues, Nos dice, huye el impío sin que nadie lo persiga, but the righteous are as bold as a lion. mas el justo está confiado como un león. The Bible tells us La Biblia nos in dice, this Bible verse that we have shared with you, en este versículo que les voy a compartir, that we should not flee que no debemos de huir as as wicked men. como personas sin Dios y Impíos. débiles o impíos. The Bible here in Proverbs, La Biblia nos dice aquí en Proverbios that wicked man que el hombre impío flees huye, without nobody pursuing him. nadie lo persigue y anda corriendo, anda huyendo como un cobarde. That is why you and I Por esa razón tú y yo should never nunca debemos permit circumstances permitir que las circunstancias take control of us. tomen control de nosotros. And when we let problems and circumstances take control, Y si vivimos en circunstancias difíciles, problemáticas, debemos de tomar control de esos conflictos. gracias. Gracias. Amen. So where I'm taking you to, De manera que los quiero llevar a donde yo los quiero llevar. thank you. So where we are taking you to A donde yo te quiero llevar, is that we should always know debemos de saber siempre that we are not like the people of the world. que nosotros no somos como la gente del mundo. We trust in His word. Confiamos en su palabra. We believe in His promises. Creemos en sus promesas. And we should not let circumstances govern us. Y no debemos de permitir que ninguna circunstancia nos gobierne. It doesn't matter what you would pass through. No importa por lo que usted esté pasando. Don't flee. No huya. Others may flee. Otros huyen. Others may get nervous and anxious Otros se ponen ansiosos y nerviosos. and will start doing things without thinking. Y empiezan a hacer algunas cosas sin pensarlo. We're talking about fleeing, Estamos hablando de huir. but not just fleeing Pero no solamente huir like wicked men do. como los impíos. We should be ready to flee Debemos de estar listos para huir para huir when God comes and tells us, cuando Dios venga y nos diga, cuando nos dé dirección. flee. Huya. Now listen to this other Bible verse. Ahora escuche este otro versículo. Psalm chapter 11 verse 1 Salmo 11, versículo 1. says very specifically, Nos dice muy específicamente. in the Lord I take refuge. En Jehová he confiado. How then can you say to me, ¿Cómo decís a mi alma que escape al monte cual ave? flee like a bird to your mountain? So what we see here Lo que vemos aquí, is that the Bible tells us we should flee, la Biblia nos dice que debemos de huir, but not like a wicked man, pero no como los necios ni los impíos. or listen to somebody O escuchar a alguien that will tell us, que nos diga, flee. huye, Flee from your problems. huye de los problemas, Flee from the situation you're huye de las in. situaciones. Ya, Because our trust is in God. porque nuestra confianza está en Dios. And the psalmist here Y el salmista aquí is saying, dice, the Lord is my refuge. el Señor es mi refugio. How can you tell me
¿Cómo me puedes decir flee. escapa? Flee like a bird. ¿Cómo decís a mi alma que escape al monte cual ave? Amen. You know, so where we're taking you to is this. A donde yo te quiero llevar, We should be ready to flee, que debemos estar listos para huir, but always listening to the voice of the pero Spirit. siempre oyendo la voz del Espíritu. Not flee when people tell us, No huir nada más porque la gente nos dice. or que flee huyas. fleeing without being in danger, O huir nada más para o no estando en peligro. huir nada más porque sí. It's interesting Es interesante that when the Bible tells us to flee, cuando la Biblia nos dice que huyamos. it is more concerning Es más concerniente our spiritual life, a nuestra vida espiritual, our spiritual conduct, a nuestra conducta. how we are supposed ¿Cómo suponemos to live according vivir de how God acuerdo wants us to live. a lo que Dios quiere que vivamos? That is why I would like to take you to this last Bible verse. Por eso me gustaría darte este último versículo. In 2 Timothy chapter 2 verse 22, En 2 de Timoteo capítulo 2 versículo 22, the Apostle Paul comes again and he mentions el apóstol Pablo viene otra vez a decirnos that we should flee from worldly passions. que debemos de huir de las pasiones juveniles o del mundo. The Bible tells us very specifically, La Biblia nos dice muy específicamente passions are from the flesh. que las pasiones son de la carne. Passions are not from the spirit. Las pasiones no son del espíritu. Passions are those things that the flesh desires, Pasiones esas que no son del que desea la que carne, desea la carne, but are against God's will. pero que va en contra de la voluntad de Dios. Listen to this Bible verse. Escucha este versículo. Flee the evil desires of youth. Huye también de las pasiones juveniles. So there are evil desires in each and every one of us. Así es de que las pasiones Están en cada están en uno. cada uno de nosotros. It doesn't matter how great of a Christian you believe you are. No importa qué tan grandioso cristiano seas o qué tan buen cristiano It seas. doesn't matter how many years you've been serving God. No importa qué tantos años tengas en tu vida cristiana. All of us have passions. Todos tenemos pasiones. And the Bible tells us very specifically Y la Biblia nos dice muy específicamente we should crucify que debemos de crucificar our desires and passions. nuestros deseos y pasiones. How can we crucify our desires and passions? ¿Cómo podemos crucificar las pasiones y deseos? Paul comes and he mentions El apóstol Pablo viene y nos dice pursue righteousness, que debemos de seguir la justicia, faith, que debemos de seguir la fe, love, que debemos de seguir el amor, and peace, que debemos de seguir la paz, along with those con los que de corazón who are called on the Lord out of a pure heart. limpio invocan el nombre del Señor. So, what the Bible is telling us here, De manera que la Biblia nos quiere decir, lo que nos quiere decir así, la Biblia así, we should flee from evil passions que debemos de huir de las pasiones juveniles, and start pursuing en vez de estar y seguir y siguiendo the fruit of the Spirit. el fruto del Espíritu. That is what we'll be bringing to you next week. Eso es lo que les voy a estar compartiendo la siguiente semana. Flee Huye from the things that are separating you from the things from God. de las cosas aquellas cosas que te están separando del amor de Dios. Let us be strong in the Lord Que el Señor nos permita ser fuertes en Él and be willing to discern y que estemos dispuestos para discernir what we should stand for, en lo que debemos de estar plantados, but also know pero también debemos de saber when we should flee. cuándo debemos de huir. If there's a temptation in front of you, Si la tentación está enfrente de nosotros, flee from it. huir, hay que huir. If there's a problem or a circumstance Si un problema o una circunstancia will bring you pressure to the point te lleva a una presión, a un punto de tanta presión that it will probably make you react more with your flesh than in the spirit, que te lleva a reaccionar más en la carne que en el espíritu, flee. huye. You know when to flee. Tú sabes cuándo
huir. Just listen to the voice of the Spirit. Solamente escucha la voz. Hay que escuchar la voz del Espíritu. Let us pray. Vamos a orar. Father, we come before your presence right now, Padre, venimos delante de tu presencia and we call upon you. y te llamamos, Señor. Give us discernment. Danos discernimiento. Discernment, Father, to know Discernimiento para saber what is right and what is wrong. qué es bueno y qué es malo. And know when to flee Y saber cuándo huir and when we should stand strong y cuándo debemos de estar fuertes and depend on you. y dependiendo en ti, Señor. In Jesus' name, En el nombre de Jesucristo de Nazaret. amen. Amén y amén. Thank you. Gracias. God bless you. Que Dios los bendiga. And I pray Y oro that this will be a blessing for you, que la palabra de Dios sea de bendición para su vida. especially my wife interpreting for me in Spanish. Especialmente que la esposa de él está interpretando en español. Be blessed. Que Dios los bendiga.